Buenas a todos. Siguiendo con los vídeos que estábamos haciendo últimamente para aprender de una forma inicial a cómo mirar los estados contables de una empresa, hoy le toca al turno a los cash flow statement o estado de flujos de caja. Y principalmente yo creo que es uno de los, diría, de los más importantes, ya que al final el efectivo que genera una empresa o la liquidez que genera una empresa o las ganancias que genera una empresa y cómo va a invertirla es lo que nos está diciendo este flujos de caja. En verdad, el cash flow statement lo que nos dice es cómo entra el dinero en una empresa y cómo sale. Como un principio general y por lógica, cuanto más cash, cuanto más liquidez, cuanto más efectivo genere una empresa, mejor va a estar valorada en el mercado. Lo primero que tenemos que tener claro es que el cash flow statement o estado de flujos de caja se divide en tres bloques principalmente. Primer bloque tendremos el flujo de caja debido a las operaciones que realiza la empresa. El segundo bloque tenemos el flujo de caja debido a las inversiones que realiza la empresa. Y el tercer bloque tenemos los flujos de caja debido a cómo se financia la empresa. Igual que hemos hecho anteriormente con los otros vídeos, vamos a verlo esta vez con el ejemplo de PayPal, de los últimos resultados trimestrales, y así, al mismo tiempo que aprendemos, vemos cómo analizamos una empresa. Vamos a ello. Bueno, como hemos comentado, en un primer bloque tenemos el cash flow de actividades operativas de la empresa. Aquí es donde podemos encontrar recibos de ventas, pagos de intereses, ingresos por el pago de impuestos, o gastos por el pago de impuestos, pagos hechos a proveedores, etc. Luego tenemos el cash flow de actividades de inversión. Aquí podemos encontrar las compras del Property Plant and Equipment que hemos visto anteriormente en el balance de situación, o inversiones que se hagan en otras compañías, o por ejemplo también gastos que la empresa haya realizado por realizar alguna adquisición, es decir, cómo la empresa ha invertido el dinero que genera. Este es un elemento que normalmente suele ser negativo en empresas, sobre todo que están en crecimiento, porque le dedican mucho dinero a invertir o a crecer o a adquirir otras compañías o a inversiones en propiedades y plantas de producción. Luego también tenemos el cash flow de actividades de financiación, donde aquí pues como si la empresa paga dividendos aparecerá aquí, si recompra acciones, si hace algún repago de deuda, o sea, cómo se gasta su dinero en actividades dedicadas o relacionadas a la financiación de la empresa. Entonces aquí principalmente si la empresa recibe dinero aparecerá como un símbolo positivo, y si la empresa sale dinero o paga dinero por algún motivo o se gasta dinero, aparecerá con un signo negativo. Pues bueno, sabiendo todo esto, vamos a ir al detalle más en la empresa de PayPal que hemos comentado o que hemos estado analizando hasta ahora. Bueno, pues empezamos con el cash flow de actividades operativas. Y bueno, principalmente antes de todo comenzar que el cash flow statement o estado de flujos de caja comienza principalmente con el net income, con el beneficio neto. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es sumarle y restarle aquellos aspectos que se le ha quitado a los ingresos de la empresa, pero que verdaderamente no han supuesto un movimiento de caja. Es decir, sumaremos al net income, le sumaremos todos aquellos elementos que le hemos quitado a los ingresos que verdaderamente no han supuesto una salida de caja efectiva. Y le restaremos aquello que sí que ha supuesto una salida de caja y que no está contemplado. El ejemplo más claro que se suele comentar y es el ejemplo de las depreciaciones o amortizaciones. Al final, una depreciación, una amortización es simplemente una contabilización, un método contable de reducir el valor de un activo debido al gasto o al uso que se hace de él. Es decir, tú cuando compras un activo,
Dentro de 5 años se supone que valdrá menos porque ya no será de primera mano, será de segunda mano, tendrá un uso, un desgaste, etc. Para hacer esa contabilidad, pues o que en un momento determinado se va amortizando o depreciando ese activo y va reduciéndose su valor contable. En verdad, si veíamos, si os acordáis en el vídeo anterior, en el income statement, antes al EBITDA le quitábamos las depreciaciones y amortizaciones para llegar al beneficio operativo o EBIT. Es decir, a los ingresos le hemos quitado una partida que es de amortización y depreciación, que en verdad no supone una salida de caja, no hemos pagado nada, simplemente es un efecto contable que hacemos para reducir el valor de un activo a lo largo del tiempo. Pues bien, esto es lo que tratamos de hacer en el estado de flujos de caja. Llegar finalmente a través del net income, le vamos sumando y restando partidas, de tal forma que llegaremos al final a ver lo que verdaderamente ha entrado o salido de liquidez de nuestras cuentas corrientes. Vamos a empezar con el cash flow de actividades operativas y vamos a ver a los más importantes que podemos ver aquí. Principalmente tenemos, como veis, partimos del net income. Aquí le vamos añadiendo cosas que le añadimos al net income que verdaderamente no son salidas de caja. Pues todas las pérdidas contabilizadas que verdaderamente no han supuesto salida de caja de transacciones, como hemos comentado, las depreciaciones y amortizaciones también no es una salida de caja. El stock-based compensation, que es el pago en especie o en acciones a los directivos, en verdad no es una salida de caja. Luego sí que le restamos el pago de impuestos que fueron aplazados en su día. Y luego otras pequeñas partidas, como vamos viendo, y las variaciones en el working capital. Aquí tenemos donde pone Change in Assets and Liabilities, es principalmente las variaciones que tenemos en el working capital, tanto en cuentas de proveedores como en cuentas de acreedores. De esta forma, sumando y restando al net income todas estas partidas, llegamos al que la empresa PayPal ha conseguido 1.170 millones de dólares en su o ha ingresado, digamos, 1.170 millones de efectivo en sus cuentas corrientes en este último trimestre, algo menos en comparativa con el mismo trimestre del año 2022. Dentro de la partida de cash flow de inversiones vamos a comentar las más importantes que solemos ver. La primera principal es lo que se considera el CAPEX, lo veréis muchas veces, CAPEX de la compañía, que aparece como Purchase of Property and Equipment, y que en este trimestre ha sido de 170. Luego también ha habido una venta de alguna propiedad que le ha proporcionado 1 millón. ¿Qué más cosas tenemos aquí interesantes que ver? Las inversiones que hace en activos cotizados. Es decir, la empresa ha comprado, ha tenido un gasto, una salida de caja, ha comprado 6.100 y ha vendido 5.445 en activos cotizados. Entonces eso nos da un neto de un gasto de 655 en inversiones y activos cotizados. Luego aquí también tenemos pagos o recobros, o digamos mejor extensiones o recobros en las actividades de financiación que realiza PayPal. Y el neto, como veis, nos sale una salida de caja de 204 millones. Así, sumando todas esas partidas, llegamos a la caja generada por actividades de inversión, que en este trimestre del 2023 ha sido positiva de 34 millones. Aquí hacemos un alto en el camino para especificar o comentar el concepto que vemos muchas veces de flujo de caja libre. Ahora que hemos visto los flujos de caja debido a actividades operativas o el core business de la empresa, y hemos visto también los flujos de caja debido a actividades de inversión, aquí hemos visto el CAPEX.
Para calcular el free cash flow de una empresa, una forma sencilla de calcularlo sería el cash flow de actividades operativas menos el CAPEX. Eso nos da el free cash flow de la empresa. ¿Por qué es importante el free cash flow? Porque suele ser una métrica que se suele utilizar para la evaluación de una empresa por descuento de flujos de caja. Bueno, pues siguiendo con PayPal, vamos al último apartado de este estado de flujos de caja y vamos a ver qué es el cash flow de actividades de financiación. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo de PayPal, vamos al último apartado de los estados de flujos financieros y vamos al cash flow de actividades de financiación. Aquí lo que sumamos y restamos es cómo la empresa, hemos dicho que se gasta se financia o se gasta el dinero devolviendo préstamos, etcétera. Aquí principalmente las partidas, como vemos, son Purchase of Treasury Stock, que es una de las partidas que más me gusta ver, que es recompra de acciones. La recompra de acciones es una gestión del capital que dice mucho de una empresa si se realiza correctamente. También tenéis un vídeo en el canal que hablo de la recompra de acciones y que lo que Buffett piensa de la recompra de acciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos repagos de deuda, pago de diferentes partidas que debemos a los clientes y luego aquí otras actividades diferentes. También interesante comentar cuando una empresa emite deuda, al final es un ingreso, recibe el dinero, tiene una deuda y cuando repaga una deuda pues es una salida de caja y reduce su deuda financiera. Al final de todo esto llegamos sumando todo y restando todo lo que está apartado de cash flow de actividades de financiación y vemos que llegamos aquí a una partida negativa de 2.662. ¿Por qué están? Ahora si cogemos cada una de las partidas que hemos visto anteriormente, 1.170 de actividades operativas más 34 de actividades de inversión menos 2.662 de actividades de financiación, llegamos al verdadero movimiento de caja que ha habido en la empresa, que es de 1.462. Es decir, si la empresa empezó el principio del año con 19.156 millones de dólares en su balance, en sus cuentas corrientes, ahora se ha gastado 1.462, termina el año o termina el periodo con 17.694 millones de dólares. Así vemos verdaderamente cómo la empresa ha movido su liquidez y en qué vez se lo ha gastado o en qué se ha financiado para conseguir esa liquidez. Recordad también que si la empresa pagase dividendos, aparecería también en este apartado de cash flow de actividad de financiación. En este caso, como PayPal no paga dividendo, no aparece. Pues siguiendo como hemos hecho anteriormente, en los anteriores vídeos, metemos los datos obtenidos en Excel o en la hoja de cálculo y para calcular una serie de ratios que calculamos. El primer ratio que vamos a calcular es el Free Cash Flow per Share o el Free Cash Flow que tenemos por cada acción que tenemos. ¿Cómo calculamos este ratio? Pues este ratio lo calculamos dividiendo el Free Cash Flow, lo dividimos entre el número de acciones de la compañía. Como hemos dicho antes, para calcular el Free Cash Flow, lo que hacíamos es restar al cash que recibe la empresa por sus operaciones, por sus actividades operativas o su negocio tradicional o core business, le restamos el CAPEX, es decir, a 1.170 le restamos los 170 de CAPEX y nos da los 1.000 millones de Free Cash Flow. Luego otro ratio que calculamos es el Free Cash Flow Yield, o sea, es la rentabilidad que tiene la empresa en el Free Cash Flow de la empresa sobre el precio al que está cotizando. Es decir, si el Free Cash Flow de la empresa ahora mismo es por acción es de 0,9, lo dividimos
entre el precio de la acción a finalizar el trimestre del 2023, que era 75,9, y nos da una rentabilidad de free cash flow del 1%. El siguiente ratio que calculo es el free cash flow sobre las ventas, es decir, qué porcentaje de las ventas transforma la empresa en flujo libre de caja. En este trimestre el 14% de las ventas de la empresa se han transformado en flujo libre de caja. ¿Cómo calculamos este ratio? Dividimos el free cash flow que ha obtenido entre las ventas obtenidas o revenues que calculamos en el anterior vídeo en el income statement. Y por último tenemos el CAPEX sobre ventas, es decir, lo que quiero mirar aquí, qué porcentaje de las ventas la empresa destina al CAPEX, es decir, a los gastos necesarios para mantener su negocio en el largo plazo. Y vemos que PayPal ha destinado ese trimestre el 2% de sus ventas, lo ha destinado al pago o a los gastos operativos. En verdad, esos ratios por sí solos, como hemos dicho siempre, no nos suelen decir, nos dicen poco. Siempre tenemos que comparar la solución. Vamos a compararlo con los años anteriores y vemos que el free cash flow per share, bueno, aquí no tiene sentido porque esto es un trimestre. Si multiplicemos un por 4 nos saldría más o menos 4 dólares por cada acción, que más o menos está en línea con lo del último año. En cuanto al free cash flow yield, pues más lo mismo, multiplicamos por 4, nos sale un 4%, que más o menos está en la media de los últimos años. En cuanto al free cash flow sobre ventas, es un poco menor este trimestre. Tendríamos que mirar si es un elemento estacional o no y analizarlo porque es algo mayor en la empresa, en la media de la empresa en los últimos años es algo mayor. Tendríamos que analizar si este es un elemento estacional o no y entonces ver qué es lo que ha pasado. Y en cuanto al CAPEX sobre ventas, vemos que la empresa este trimestre lo que ha destinado de sus ventas a CAPEX es algo menor de lo que venía haciendo en los últimos años. Es verdad que ha habido una reducción, como vemos, está habiendo una reducción de estos gastos operativos que tiene la empresa. Bueno, y con esto terminamos el estudio del estado de flujos de caja de la empresa de PayPal. Y bueno, nos viene a decir, más o menos no hemos visto ninguna distorsión interesante, nada relevante, salvo el tema que hemos comentado del free cash flow sobre ventas, que bueno, ha habido una reducción que habría que ver si es un tema estacional o no. En el próximo vídeo lo que haremos es, una vez que hemos analizado el balance de situación, el income statement o cuentas de pérdidas y ganancias y los estados de flujos de caja o free cash flow statement, vamos a hacer unas predicciones o una valoración general de la empresa de cómo han evolucionado estos ratios y vamos a ver intentar hacer una valoración de la empresa si está cotizando a precios razonables o no respecto a estos números. Antes de terminar, recordad que si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos de este tipo para incrementar nuestra cultura financiera, por favor dejadme un like aquí, un me gusta y os suscribiros al canal y os informaré de cuando publico nuevos vídeos y aprenderemos todos juntos al menos a invertir mejor o al menos a tener una idea más clara de dónde estamos poniendo nuestro dinero. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.